y son cerca de las 11 de la mañana acá en Argentina. Yo soy Vicky, el negocio nuestro se llama Hilados Malén, estamos en Argentina, hacemos envíos a todo el país todos los días y acá en el canal de YouTube voy compartiendo tutoriales tanto de 2 agujas como de crochet, súper fáciles para que todos lo puedan hacer. Acá tengo por ejemplo este modelito que se llama remera Sun, son 2 partes iguales, ya incluyen las mangas, está tejido en 2 agujas, en el punto más sencillo, este es el punto jersey, es uno de los básicos de 2 agujas y como les decía son 2 partes exactamente iguales, así que es súper apto para principiantes. Vamos a empezar a leer lo que están escribiendo. Hola, ¿cómo están? Uy, cuánta gente. Bueno, yo les voy mostrando lo que tengo acá tejido y ustedes vayan comentándome de dónde son, de dónde nos están mirando y qué les gustaría que les muestre. Yo mientras me voy probando voy leyendo. Esta entonces, como les contaba, es la blusa Sun, 2 partes iguales y queda súper linda. Ya incluye las mangas, entonces si ustedes quieren la manga un poquito más larga o larga del todo, se puede. Hay que aumentar acá la cantidad de puntos que quieran según el largo de manga que les guste. Hola desde Jujuy, qué lindo. Bueno, hacemos envíos a todo el país todos los días y hace poquito, hace una semana, inauguramos nuestra tienda online, así que vayan a conocerla, es www.hiladosmalen.com.ar. Ahora les voy a dejar el enlace en el primer comentario del video cuando termine. También está el enlace en la descripción del canal, en todos lados, o lo pueden buscar en Google, es hiladosmalen.com.ar. Hola, bueno, mucha gente de otros países, de España, de Perú. Solamente los envíos de lana son en Argentina, pero bueno, pueden aprovechar los tutoriales en todo el mundo. De Mercedes, Buenos Aires, de México, de España. Bueno, un montón. Qué linda esa polera. Sí, en Chile le llaman polera, nosotros le llamamos remera, también blusa. Gracias. Esta entonces, como les decía, encuentran el tutorial gratis acá en el canal. Todo lo que les voy a mostrar está el tutorial completo gratis acá en el canal, ¿sí? Solamente se tienen que suscribir, que es gratis, para que les aparezcan todos los videitos. Hay casi 400 tutoriales. Esta entonces es la blusa Sun, perdón, la remera Sun. Ay, se me voló un aro. Esperen que lo voy a buscar. Acá está. Al sacarme la remera, voló el aro. A ver. Desde Países Bajos, wow. De San Luis, bueno, a San Luis hacemos envíos. Siempre, todo lo que sea dentro de Argentina, les mandamos. Tenemos estos combos de algodón, miren lo que son. Son colores que nosotras elegimos ponerlos juntos para hacer todo tipo de prendas, combinaciones que nos gustaron. También lo pueden comprar sueltos, pero estos combos tienen un precio especial y van con un marcador de metal de regalo. Hay muchísimos, se tienen que meter en www.hiladosmalen.com.ar y ahí los pueden comprar. Tenemos envíos a toda Argentina, súper económicos. Acá hay más. Miren lo que es estos tonos. Es hilo de algodón peinado precioso. Bueno, les sigo mostrando las prendas. Para ver los precios, métanse www.hiladosmalen.com.ar. Cada combo tiene su precio porque son diferentes cantidades de hilo y diferentes colores. Hola, bueno, ahí hay gente de Córdoba. Córdoba mandamos muchísimo. Siempre nos piden. Hola de Iguazú. Bueno, este también es en 2 agujas. Tengo muchos en crochet, pero justo agarré, los 2 primeros son en 2 agujas. Es un modelo que está tejido también en 2 partes como la que les mostraba recién, solo que esta no son las 2 partes iguales porque a la parte de adelante
le hice una pequeña bajadita de escote, ¿ven? Esta, como es para el que no se anima todavía, son dos partes exactamente iguales y totalmente rectas. En cambio esta tiene una pequeña bajadita de escote, pero realmente está explicado muy sencillo para que lo pueda hacer quien nunca tejió nada. Es muy fácil, anímense. Esta se llama blusa arena. Tienen que suscribirse al canal, que es gratis, y ahí buscan blusa arena o vayan mirando y buscan por la fotito que está así en color amarillo. Me van a encontrar a mí. Hola, Elsa de Santa Fe. Bueno, todos los que sean de Argentina los invitamos a la tienda online. Es www.hiladosmalen.com.ar y ahí pueden comprar el combo para hacer esta blusa arena, los combos de algodón que les mostraba recién, para hacer de todo. Cada prenda tiene su correspondiente video gratis, paso a paso acá en YouTube, y el combo que vendemos para hacerlo en nuestra tienda. De Chile, hola. Cuéntenme de dónde son. De Lomas de Zamora, bueno, sí, a Gran Buenos Aires mandamos todos los días. Hola, hola. Miami, Florida. Ojalá podamos mandar pronto fuera del país, pero por ahora únicamente en Argentina. Bueno, este es en 2 agujas, como les decía. Tengo uno que es muy similar, pero tejido en crochet, para las crocheteras. Acá. Esta se llama remera pipa y está tejida en crochet. Está hecha con el mismo hilado y la misma cantidad prácticamente. Son 2 madejas, de una sobre un poquito más que de otra, pero con 2 madejitas salen cualquiera de las 2. Esta entonces es en crochet, la remera pipa. Apta para principiantes, solamente tienen que saber tejer cadenita y el punto vareta o punto alto, nada más. Ya pueden hacer este tutorial solamente sabiendo lo básico. Ciudad de México, ojalá podamos enviar a Brasil algún día, hola. Tucumán, bueno, sí, a Tucumán sí mandamos. Hola, Karina de Miramar, gracias, Cari. A ver, María Angeli de Chile, hola. Puerto Rico, de Italia. Uy, un montón de mensajes, bueno, me encanta. Cuéntenme, de Lima, Perú. ¿Qué quieren ver más? ¿2 agujas o más crochet? A ver, cómo está ahí el público dividido hoy. En el canal trato de hacerlo parejo, trato de subir un video de 2 agujas y después un video en crochet, pero bueno, a veces hay más pedidos de una cosa que de la otra. Crochet, las 2 maneras. Más crochet. Bueno, les voy a seguir mostrando. Este entonces es en crochet y se llama remera pipa. A ver, este es uno de los tutoriales favoritos, el suéter Pandora. El punto es espectacular y es increíblemente fácil y rápido, porque tiene, ahora me lo voy a poner para que se vea mejor. Son 2 hileras que se repiten. Una hilera es prácticamente todo cadenas, entonces avanza volando. Y la siguiente hilera se va picando dentro de esas cadenas, que queda este hueco, el punto vareta. Así que este es un modelo que lo único que necesitan saber es punto cadena y punto vareta, o punto alto, como le llaman en otros países. Súper fácil, explicado paso a paso. Todo derechito, no tiene disminuciones, no tiene aumentos, así que es para que se animen todos. Hola, Melina de Mar del vecina, bien ahí. Yo creo que te piden más crochet, ¿verdad? Dice Manuela. Vamos a ver.
Hola, hola. A ver cuántas fan de 2 agujas hay y cuántas de crochet. Este entonces, como les contaba, se llama suéter Pandora. Y el punto es hermoso. Pueden usarlo para hacer chales, para hacer algún pareo para la playa, tejer un rectángulo y atarlo simplemente. Así que este tutorial es imperdible. Está el punto explicado paso a paso y está el gráfico también. Hay gente que prefiere ver el gráfico. Están las dos cosas. Suéter Pandora, búsquenlo acá en el canal. Está el tutorial. Sí, hola, Mari de Mardel me pide que repita el nombre de esta en 2 agujas. Se llama remera Sun, S-U-N, como sol, Sun. S-U-N, remera Sun. Cualquier cosita nos pedís el enlace en comentarios. Cuando termina el vivo, yo voy leyendo los comentarios y ahí puedo ir respondiendo. Ahora no me deja responder. Ahí veo ambas técnicas, otra que pone me fascina el crochet. A ver cómo está el público hoy sábado de la mañana. Hola, buen día. Bueno, ahí me preguntan sobre los hilados. Bueno, en la tienda online nuestra, que es www.hiladosmalen.com.ar, cada prenda tiene el hilado y la descripción. Este es un hilo que lo llamamos hilo peruano, aunque es de acá de Argentina, pero se llama así. Es hilo de algodón peinado y mercerizado. Está bien cauterizada la hebra, es precioso para tejerlo. Ideal para principiantes porque es muy sencillo tejerlo. No se mete la agujita en lugares así como entre las hebras porque está cauterizado. Después, a ver qué les voy a mostrar. Tengo muchas cositas. Este es el chaleco T tejido en crochet. Y también está la versión del chaleco T en 2 agujas, que no lo tengo acá para mostrárselos, pero sepan que está el tutorial acá en el canal. Es una sola pieza. Se llama chaleco T porque tejemos como si fuera una letra T. Una sola pieza que se cose a los costaditos y queda un chalequito. Hola, hola, de Río de Janeiro, de Argentina, viva Argentina, muy bien. Ahí dice Zunilda si le paso el patrón. Bueno, todos los videos, todos los patrones, todos los tutoriales están gratis acá en el canal. Yo voy mostrando los modelitos para que los conozcan y todos tienen tutorial gratis acá en el canal. ¿Sí? Cada uno tiene su nombre. Este se llama chaleco T en crochet, también está el chaleco T en 2 agujas, así que con esos nombres que yo les voy diciendo los encuentran acá mismo en el canal que se llama Hilados Malen. Mónica de Santa Rosa La Pampa, hola. ¡Ay, qué lindo! Gracias. De Chile, hay mucha gente de Chile, mucho de México también, un montón. A ver, sigan contándome de dónde son. Tengo este que es uno de mis favoritos, este lo uso muchísimo y también tiene una versión similar en 2 agujas que lo tengo en casa. Este está tejido en crochet y se llama chaleco marea. Y el que es la versión a 2 agujas se llama chaleco duna, para que lo busquen. Chaleco duna si lo quieren en 2 agujas. Este es crochet. Lo uso un montón, me encanta, me resulta muy cómodo cuando refresca un poquito, cuando quiero estar un poco más tapada. Es un básico que realmente desde que lo tejí, creo que ya hace 2 años que lo tejí, lo uso siempre. Es para tener uno de cada color, la verdad que es recontra cómodo, un modelo muy práctico y está hecho todo entero, tanto este que es en crochet que se llama chaleco marea, como la versión en 2 agujas que se llama chaleco duna. Los dos son enteros, no tienen costuras acá a los costados, solamente una costurita en el hombro. A ver, voy
voy a buscarles algo. El chaleco brisa. Muy bien. Anímense a los tutoriales porque realmente necesitan saber solamente lo básico. En crochet solamente con cadenita y punto vareta o punto alto ya pueden hacer de todo. Y en 2 agujas solo con poner los puntos y tejer punto derecho, que nosotros le llamamos Santa Clara. En otros países sé que le dicen punto bobo o punto musgo. El básico ya podemos hacer de todo. Ahí está. Este es chaleco brisa. También, como el que les mostraba recién, está tejido todo entero, en una sola pieza. No tiene costuras a los costados, solo acá arriba en los hombros. Pueden conseguir el combo para tejerlo en nuestra tienda online www.hiladosmalen.com.ar. Ahí está el acceso al combo, también al video. Los tutoriales están todos acá en el canal gratis. Este canal de YouTube donde estás viendo el vivo, que se llama Hilados Malén, podés suscribirte gratis y tenés todos los tutoriales acá mismo disponibles con video paso a paso, con gráficos. Hola, soy nueva por acá, tejí el chal fiesta en algodón, le voy a poner flecos matizados, bueno, me encanta. Sí, el chal fiesta es divino, no sé si lo tengo para mostrárselos, ahora lo voy a buscar. Hola, hola, mucha gente de Brasil. Este modelo es genial, ¿lo vieron ya? Este se llama Saco Isa. I-S-A. Isa, como Isabel, cortito. Está tejido todo entero. Se comienza por una cadena del ancho de los hombros y se teje todo enterito. A ver, quiero leer. Ah, de Guadalajara, de México. Estoy viendo que dice mi hijo es Isa. Qué lindo. Bueno, les voy a seguir mostrando. Ustedes sigan contándome que me encanta. Este está tejido entero. Una sola pieza. ¿Vieron cómo se ve la espalda? La cadena inicial que está en el medio de la espalda. Y de ahí se va continuando todas las hileras. Es muy entretenido de tejer, es un placer. Acá arriba lleva las costuras en los hombros y queda como una chaquetita. Yo ahora lo estoy tejiendo, que les mostré también en un video anterior, lo estoy tejiendo todo negro con un hilado de lentejuelas precioso para tener un saquito, cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier reunión, un básico para usar siempre. El saco Isa, sí, háganlo porque es divino. Además de que queda muy lindo, es muy entretenido tejerlo. Y queda precioso para bebés también. Solamente hay que tomar el ancho de la espalda, así que no importa si la espaldita es de un bebé o de un adulto, se hace en cualquier talle, es muy fácil. ¿Cuánto pesa?, me preguntan. Depende del material que elijas. Este pesa 230 gramos. Y el que estoy tejiendo en negro con lentejuelas pesa 400 gramos. El mismo talle, el mismo tamaño, todo. Depende del rendimiento del hilado que elijas. Hay hilados más livianitos y hay otros que lleva un poco más. El cambio de color, ¿cómo lo hago? Tenés que ir a ver el video. Busca acá Hilados Malén Saco Isa y ahí te muestro paso a paso cómo hacerlo. A ver qué más les puedo mostrar. Esta es la blusa Lucy, que también es otro de los tutoriales más vistos. Tiene 2 rectángulos nada más y esta parte de abajo. Todo derechito. El saco Isa. ¿Cómo se llama ese saquito? Saco Isa.
Ahí preguntan Natalia cuánto sale. Nosotros no vendemos ninguna prenda tejida ni tampoco los tutoriales. Los tutoriales son gratis acá en YouTube y las prendas tejidas no están a la venta, son mías. Lo que vendemos son los hilados para tejer y solamente en Argentina. No hacemos envíos a otros países. Si sos de Argentina, sí podés meterte en www.hiladosmalen.com.ar y ahí conseguís el combo para tejer todos estos proyectos que les estoy mostrando. Hola, hola. Yo me llamo Vicky. Vicky es mi nombre, sí. El negocio se llama Hilados Malen y yo me llamo Vicky. Pero bueno, muchos me dicen Malen. Este es el top down perla, pero les estoy mostrando mucho crochet. Voy a buscar algo de 2 agujas. A ver qué tengo por acá. Ah, tengo este, mira. Esto es espectacular. Miren lo que es el movimiento de los flecos. Estoy leyendo lo que ponen. Hola Citali. Hola desde Barcelona, Colombia, México, qué lindo. Miren esto. Amo los flecos de seda. Estamos en Argentina y preguntan de dónde somos. Argentina. Y esta seda es espectacular porque no se deshilacha. Miren las puntitas. Que me preguntan un montón de veces cómo hago para que no se deshilache y la verdad que yo no hago nada, es la calidad de la seda. Simplemente hay que cortarla con una tijera que esté afilada y queda perfecta. Esta es la seda que nosotros trabajamos, pueden pedir el combo en la tienda online y este modelito se llama Top Lola. Así lo van a encontrar el tutorial gratis acá en YouTube. Amo tejer, una marplatense desde Vicente López. Te esperamos. Acá vamos a estar. Ahora viene un fin de semana largo en Argentina, mucha gente que se acerca a Mar del Plata, así que los esperamos. La seda, ¿en qué otros colores? Y hay más o menos 10, 12 colores. Tenemos negro, plateado, rosa, en 2 tonos de rosa. Este que tengo acá, que es una especie de color cobre, hay dorado, blanco, color champán, son divinos. Entrá en www.hiladosmalen.com.ar y ahí vas a poder ver todos los colores, el precio. Tenemos envíos súper económicos. El cuello Star, muy bien ahí. Sí, ese no lo tengo acá, lo tengo en mi casa. También lo uso un montón. Para cualquier evento me lo pongo arriba de una remerita común y ya queda divina. En México también tienen fin de semana largo, mira. Bueno, cuéntenme a ver qué quieren ver. El top de seda, ¿viste? Es divino. Y la sensación de la seda sobre la piel es hermosa. De Colombia. Acá estamos en Argentina. Hola Chile. Les voy a mostrar, a ver, voy a dar vuelta a la cámara, así ustedes pueden ver un poco del negocio. Acá tenemos hilados. De paso voy leyendo lo que ponen. Fíjense, acá estamos reponiendo. Tenemos tanto hilados de invierno como de verano todo el año. Estos son tutoriales
que ya están en el canal de YouTube, que son de invierno. Fíjense los que están esperando ahora que comience el invierno, porque nosotros en Argentina estamos en primavera ahora, pero los que están en España o en México, que están por empezar el invierno, fíjense porque hay muchos tutoriales de prendas de abrigo ya acá en el canal. Hay sacos. Miren todo lo que hay. Hola Alicia de México. Bueno, la página es esta, Hilados Malén. Acá donde estás viendo el vivo, suscríbete que están todos los tutoriales gratis acá en este canal de YouTube. Hilados Malén se llama. ¿Les gusta la tienda? Es grande. Ahí están las chicas, Adri, Cari, Romy, Yani. Estamos preparando los pedidos de la tienda online. Les voy a mostrar de afuera, a ver si no se corta la señal. Estamos en Mar del Plata, Argentina, un día hermoso, hermoso. Esperen que voy a ir hacia atrás, no me atropellé un auto. Miren qué lindo. Es súper grande el negocio, tenemos muchísima variedad de hilados. Así que nos pueden pedir siempre dentro de Argentina. Acá me vuelvo a acomodar. Gracias, gracias. Liliana de Trelew, qué lindo. Bueno, hacemos envíos a todo el país. Y también, sí, los que vienen a Mar del Plata vengan a visitarnos. Acá estamos. Saludos de España. Qué lindo. Sí, acá las chicas. A ver, les voy a mostrar algo más en 2 agujas porque mostré mucho crochet. Así que espérenme que voy a buscar. Acá tengo más cositas y esta vez son en 2 agujas. Por ejemplo, este suéter está tejido 2 piezas iguales, tal como les mostraba las 2 primeras cuando arranqué el vivo, solo que este tiene la manga larga, pero se tejen 2 partes exactamente iguales que ya incluyen las mangas. Es ideal para quien nunca hizo una prenda. Este es un proyecto como para principiantes, para empezar y disfrutar el tejido bien sencillito. Este se llama suéter faro, lo van a encontrar así el tutorial acá en el canal. Busquen Hilados Malén, suéter faro y van a poder hacer este modelito súper fácil en 2 agujas. ¡Oh, de Perú! ¡Qué lindo! Entonces, bueno, este lo buscan como suéter faro. Y ahora les voy a mostrar el bolso, que lo tejí en 2 versiones. Este es el que van a encontrar en el tutorial. Son 4 rectángulos exactamente iguales, así que otro modelo especial para principiantes. 4 rectángulos y en el video les voy a dar las medidas y la forma en que tienen que coserlos. Y queda espectacular. Y acá hice el mismo bolso, solo que le puse flecos. Está tejido con un hilado que es más finito, entonces le agregué los flecos y quedó diferente. Me encantan los flecos, amo. Súper tendencia acá en Argentina y creo que en todo el mundo los flecos. Este año todo lleva flecos. El negro lo tejí con nuestro hilo de algodón que se llama Duna, que es mercerizado, es parecido a nuestro hilo peruano pero mucho más grueso que el hilo peruano. Es divino. Podés pedirlo en la tienda online o por WhatsApp.
Si entran a www.hiladosmalen.com.ar, que es la tienda online, ahí tienen un botoncito que los lleva directo a nuestro WhatsApp también para preguntar si algún hilado no encuentran o no saben cómo comprar, nos escriben por ahí. Santa Fe, qué lindo. Vicky, ya tejí varios de tus modelos. Muchas gracias. ¿Cuánta gente de México? Muchas tejedoras mexicanas. Bueno, qué lindo, gracias. Gracias por todo lo lindo que escriben. Si alguien se perdió el comienzo del video, va a quedar grabado, así que lo pueden ver después todo enterito porque mostré un montón de prendas. Tengo acá una pila, todo esto y todo esto ya lo mostré en el video, así que si se perdieron el comienzo va a quedar grabado y lo ven cuando termina ahora el vivo. De Grecia, qué lindo. Bueno, les mando un beso gigante, gracias por la compañía y cualquier cosita me escriben a mí acá en el canal de YouTube o a través de la tienda online a las chicas por WhatsApp para cualquier consulta de los hilados y nos vemos la próxima. Besitos. A ver qué dicen, buenos días. Gracias, muchas gracias. Besos.